¿Qué tal mis hijos de la traga sables? ¿Cuánto tiempo sin verlos? Me desocupé un poco de mis tareas de la universidad, y aproveché mi tiempo jugando WoW. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn... Bueno, recapitulando, hoy les voy a hablar de un tema creo que solo he hablado de manera bastante superficial en anteriores vídeos, y es sobre el Sismamanmer, pero antes, vayan a ver el video de los bretones, quiero plata. Bueno, cerrando el espacio publicitario, empecemos. Todas las religiones de Tamriel comienzan igual. Tanto para humanos como para elfos, todo empieza con el dualismo de Anu y su otro. Estas fuerzas gemelas reciben muchos nombres: Anu Padomai, Aniel Sitis, Akel, Satak Akel, Esnoes. El Sismamanmer es una de las divisiones más representativas de la saga. Representa la lucha ideológica eterna entre las razas de los hombres y los elfos respecto a la creación del mundo mortal. En el principio, los Ektada, los espíritus originales, debatieron sobre la creación de Mundus, el mundo material. Lorcan, el dios tramposo, convenció a muchos de participar en la construcción de este plano, mientras otros lo consideraban una prisión que debilitaba a los divinos. Los Mer, descendientes de los Aldmer, heredaron la visión de que Mundus era una trampa, una caída desde la divinidad. Los Man, en cambio, aceptaron la creación como un regalo, un lugar donde podían vivir y desarrollarse. Aquí nace la semilla del Sismamanmer, dos visiones irreconciliables sobre la naturaleza de la existencia. Según el Anuak, los primeros fueron hermanos, Anu y Padomai. Llegaron al vacío, y el tiempo comenzó. Mientras Anu y Padomai vagaban por el vacío, la interacción entre la luz y la oscuridad creó a Nir. Tanto Anu como Padomai quedaron asombrados y encantados con su aparición, pero ella amaba a Anu, y Padomai se alejó de ellos con amargura. Nir quedó embarazada, pero antes de dar a luz, Padomai regresó y le declaró su amor. Ella le dijo que solo amaba a Anu, y Padomai, furioso, la golpeó. Anu regresó, luchó contra Padomai y lo expulsó del tiempo. Nir dio a luz a la creación, pero murió poco después a causa de sus heridas. Anu, afligido, se ocultó al sol y se durmió. Mientras tanto, la vida brotó en los 12 mundos de la creación y floreció. Tras muchas eras, Padomai pudo regresar al tiempo. Vio la creación y la odió. Blandió su espada, destrozando los 12 mundos en su alineación. Anu despertó y luchó de nuevo contra Padomai. La larga y furiosa batalla terminó con la victoria de Anu. Desechó el cuerpo de su hermano, a quien creía muerto, e intentó salvar la creación uniendo los restos de los 12 mundos en uno solo, Nirn, el mundo de Tamriel. Mientras lo hacía, Padomai le asestó un último golpe en el pecho. Anu forcejeó con su hermano y los arrastró a ambos fuera del tiempo para siempre. La sangre de Padomai se convirtió en los Daedra. La sangre de Anu se convirtió en las estrellas. La sangre mezclada de ambas se convirtió en los Aedra, de ahí su capacidad para el bien y el mal, y su mayor afinidad por los asuntos terrenales que los Daedra, que no tienen conexión con la creación. En el mundo de Nirn reinaba el caos. Los únicos supervivientes de los 12 mundos de la creación eran los Elnofei y los Ist. Los Elnofei son los ancestros de los Mer y los hombres. Los Ist son los árboles de argonía. Originalmente, Nirn era todo tierra, con mares dispersos, pero sin océanos. Un gran fragmento del mundo Elnofei aterrizó en Nirn relativamente intacto, y los Elnofei que allí vivían eran los ancestros de los Mer. Estos Elnofei fortificaron sus fronteras para protegerse del caos exterior, ocultaron su remanso de paz e intentaron seguir viviendo como antes. Otros Elnofei llegaron a Nirn dispersos entre el confuso revoltijo de los mundos destrozados, vagando y encontrándose unos a otros a lo largo de los años. Finalmente, los Elnofei errantes encontraron la tierra oculta de los antiguos Elnofei y se asombraron y alegraron al encontrar a sus parientes viviendo en medio del esplendor de épocas pasadas. Los Elnofei errantes esperaban ser recibidos en el reino pacífico, pero los antiguos Elnofei los consideraron degenerados, caídos de su antigua gloria. Por alguna razón, estalló la guerra, que asoló todo Nirn. Los antiguos Elnofei conservaron su antiguo poder y conocimiento, pero los errantes eran más numerosos y estaban curtidos por su larga lucha por sobrevivir en Nirn. Esta guerra transformó Nirn, sumergiendo gran parte de su territorio bajo nuevos océanos y dejando las tierras tal como las conocemos, Tamriel, Akavir, Admora y Yokuda. El antiguo reino de Elnofei, aunque en ruinas, se convirtió en Tamriel.
Los supervivientes de los errantes quedaron dispersos por los otros 3 continentes. A lo largo de muchos años, los Elnofei de Tamriel se convirtieron en los Mer, elfos. Los Duemer, los profundos, a veces llamados enanos, los Chimer, los cambiados, que más tarde se convirtieron en los Dunmer, los oscuros o malditos, los elfos oscuros, los Bosmer, los verdes o del bosque, los elfos del bosque, los Almer, los ancianos o altos, los altos elfos. En los demás continentes, los Elnofei errantes se convirtieron en los hombres. Los nórdicos de Admora, los guardias rojos de Yokuda y los Saesi de Akabir. Los Ist fueron meros espectadores en la guerra de Elnofei, pero la mayor parte de su reino quedó destruida a paso del conflicto. Un pequeño rincón sobrevivió y se convirtió en Ciénaga Negra, en Tamriel, pero la mayor parte de su reino quedó sumergida bajo el mar. Finalmente, los hombres regresaron a Tamriel. Los nórdicos fueron los primeros, colonizando la costa norte de Tamriel antes de que se registrara la historia, liderados por el legendario Isgramor. El 13º linaje de su dinastía, el rey Harald, fue el primero en aparecer en la historia escrita. Y así terminó la era mítica. Los primeros registros que mencionan las razas de los hombres datan de mediados de la era merética, cuando los admoranos, una raza humana originaria de la ahora helada Admora, comenzaron a migrar al norte de Tamriel, una región que más tarde se llamaría Skyrim. Se sabe que muchos de los hombres que habitan actualmente Tamriel son sus descendientes. Sin embargo, cuando los admoranos comenzaron a conquistar Tamriel en Skyrim, encontraron a los nedes y bretones, razas masculinas bien asimiladas en culturas dominadas por elfos. Durante la conquista de Tamriel por la gente de Admora, se encontraron con otros humanos que ya habitaban todo el continente, y era un continente de elfos que gobernaban a los hombres. Las primeras tribus de hombres de Tamriel podrían haber sido inmigrantes aún más antiguos, procedentes al menos de Admora, sino de otros continentes, en busca de una vida nueva y mejor. Según las leyendas nórdicas, la diosa Kine es considerada la madre de los hombres. Se dice que usó su aliento en la garganta del mundo para formar las razas humanas. Los Mer se consideraban herederos directos de los dioses. Para ellos, la creación de Mundus fue una traición, un alejamiento de la divinidad que los condenaba a la mortalidad. Su objetivo era regresar al estado divino, recuperar la pureza perdida. Por eso, muchas culturas élficas desarrollaron religiones y filosofías centradas en la superación del mundo material y el rechazo a la mortalidad. Los Almer, en particular, se vieron como los guardianes de la pureza élfica, despreciando a los humanos como seres inferiores, corruptos y alejados de la divinidad. Los Man, descendientes de los primeros humanos, interpretaron la creación de Mundus de manera opuesta. Para ellos, fue un acto de liberación. Un mundo donde podían vivir libres de los dioses, construir sus propias sociedades y forjar su destino. En lugar de ver la mortalidad como una maldición, la aceptaron como parte de su identidad. De esta manera, los humanos desarrollaron religiones que exaltaban la vida en Mundus y la lucha contra los dioses que intentaban controlarlos. La rebelión de Alesia contra los Aileid es un ejemplo claro. Los humanos se levantaron contra sus opresores élficos y fundaron el imperio. El cisma no solo es religioso o filosófico, sino cultural. Los Mer buscan regresar a la divinidad, rechazando la mortalidad. Los Man aceptan la mortalidad y luchan por construir su propio destino. Esta diferencia ha generado guerras, persecuciones y tensiones que atraviesan todas las eras. El cisma en la historia de Tamriel. Primera era. Los humanos, liderados por Alesia, se rebelan contra los Aileid, marcando el inicio del imperio y la separación definitiva entre Man y Mer. Segunda era. Los conflictos entre Almer, Dunmer y humanos se intensifican, con guerras que reflejan la división filosófica. Tercera era. El Imperio Septim consolida el poder humano, mientras los Mer se ven cada vez más marginados. Cuarta era. El dominio Aldmeri busca restaurar la supremacía élfica, prohibiendo el culto a Talos y reavivando el cisma. Para recapitular todo, básicamente, todo se reduce a un cisma religioso tan antiguo como el tiempo. Cuando se creó Mundus, el reino mortal, muchos espíritus inmortales quedaron atrapados allí y se les impuso la mortalidad. Algunos espíritus lo aceptaron, creyendo que su mortalidad tenía un propósito mayor, y estos se convirtieron en las razas de los hombres. Otros, que se convirtieron en las razas de los Mer, vieron su atrapamiento como una traición y la imposición de la mortalidad como una mancha imperdonable en su divinidad inherente. En resumen, la mayoría de los Mer odian Mundus, y cualquier odio hacia los hombres se debe indirectamente al apoyo que estos le brindan.
Los Talmor, por ejemplo, prohibieron el culto a Talos principalmente porque la existencia de Talos, que se sustenta en parte en dicho culto, refuerza la estabilidad de Mundus. Por supuesto, este conflicto lleva activo unos 7 milenios, por lo que la situación se ha vuelto significativamente más compleja en ese tiempo, y en un tiempo no lineal, durante gran parte del mismo, incluyendo la guerra de las metáforas manifiestas, que fue literalmente lo que su nombre indica, y el amanecer medio. El imperialismo, el colonialismo, la esclavitud y el genocidio han sido, y siguen siendo, perpetrados tanto por hombres como por Mer, por lo que obviamente hay mucha ira latente. El éxodo Veloti llevó a los Chimeri, posteriormente, a los Dunmer a cambiar su postura religiosa ortodoxa por una más pro-Mundus. Los guardias rojos aparecieron muchos años más tarde desde Yokuda, que terminó hundida, con una postura religiosa muy Merish sobre Mundus. Los Khajiit y los Argonianos tienen sus propias opiniones sobre la situación que están completamente fuera de esta dicotomía. El hecho de que Talos alcanzara a la divinidad parcialmente mediante un método muy característico de los Mer, Dracos Drisalis, y que tuviera más éxito que cualquier otro Mer, fue sin duda tomado como un insulto por al menos algunos fundamentalistas influyentes, por lo que los Talmor prohibieron su culto en parte por despecho. Los bretones heredaron una extraña combinación fragmentada de ortodoxias de sus orígenes mestizos. Los Duemer extendieron su odio hacia Mundus hasta una negación total de la realidad misma, lo que condujo a un intento de genocidio y a varias cosas mutuamente contradictorias que, sin embargo, son ciertas y contribuyeron a su desaparición, y el gigantesco dios mecánico que crearon, el Numidium, continúa causando destrucción y caos. Los Talmor han caído completamente en el fascismo y odian a cualquiera que no pertenezca perfectamente a su grupo, pero especialmente a los hombres, a quienes se esfuerzan enormemente por eliminar, porque todo movimiento fascista necesita un enemigo y los hombres eran los objetivos más convenientes. Para concluir, el Sismaman-Mer es el corazón de la mitología de The Elder Scrolls. Es la división entre quienes ven la creación de Mundus como una traición y quienes la aceptan como un regalo. Es el conflicto entre la búsqueda de la divinidad perdida y la afirmación de la mortalidad. Este cisma ha definido la historia de Tamriel y sigue siendo la raíz de sus guerras y tensiones. Bueno amigos, espero y que les guste el video. Si tienen algún tema de que quieren que haga un video, háganmelo saber, estaría muy agradecido. Muy bien, eso es todo por hoy. El próximo video será de hablando de alguna estupidez que se me venga a la cabeza. Chao chao. Ha, Nords, me. Be attracted to a Nord, don't be silly, as if I care about those long, strong beards, rippling muscles, swords as long as can be, and so tall. I bet they could lift me up and slam me against the wall and just... Wait! No! Leave here, citizen.